Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas de ese lugar íntimo donde charlamos como en familia y comenzamos nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema muy importante y desde luego muy poco conocido. Yo diría que apagado para que no se vea por otras cosas que son relacionadas. La manipulación del clima, tanto informativa como de alteraciones intencionadas del clima. Pero antes de seguir adelante, te presentamos a nuestros tertulianos. Empezamos por el señor Camilo Esperón, que está aquí de este lado. Camilo, bienvenido. Bien hallado, buenas noches. Yo te atribuyo la capacidad de, en este tema, por ejemplo, estar bastante informadito, así que espero tus aportaciones. Bueno, haremos lo que podamos. Tenemos a nuestra profe, Flor Sánchez, que cada día es más profe, porque conforme pasa el tiempo, su experiencia se va enriqueciendo. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Tenemos también a Tomás Acuña, de Marín. Hoy correspondía que estuviera Moncho Lagos, pero se ha ido de Picos Pardos y ha dejado a su compañero, que tiene también otro conocimiento distinto, pero que seguro que hoy nos va a interesar. Bienvenido, Tomás. Pues muchas gracias, bien hallados. Tengo que decir, para ser justos, que fui yo el que me fui de Picos Pardos cuando me tocaba y me sustituyó Moncho, por lo tanto, para dejar las cosas en su sitio. Bueno, soy buenos compañeros. Los de Marín lo que son es unos bon vivants, pero bueno. Bueno, lo mío era por trabajo, no era exactamente, pero bueno, bien, en cualquier caso. Bueno, hay que disfrazarlo de algo, bueno, sí, bien. Y tenemos también con nosotros a Pedro Crenes, nuestro escritor de cabecera. Así que, hombre, estamos esperando un éxito editorial aquí, no en Latinoamérica, sino aquí, de su puño y letra. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya sabéis que el cuarto de atrás, tanto los que estáis en torno a la mesa como los que están escuchando, quién sabe desde qué rincón de España, de algunos países de Europa, de América, de yo qué sé. Pero en todo caso, todos saben ya que el cuarto de atrás, desde que comenzó en el año 1994, siempre sazonamos este tiempo con 3 piezas escogidas de buena música, a las que llamamos pizcas de adobo musical. Como en un guiso hay que poner especias, nosotros ponemos música. Hoy nuestras 3 pizcas de adobo
serán los 3 primeros números del Magnificat en re mayor BWV 243 de Johann Sebastian Bach, no podría ser otro, que recoge los versículos 46 al 55 del Evangelio de Lucas, capítulo 1. Los 3 primeros números que escucharemos hoy recogen los versículos 46 al 48. Es decir, ahora escucharemos el primero, a la mitad del programa más o menos el segundo y antes de cerrar el tercero. Serán sus intérpretes los cantores de Stuttgart, la contralto Helen Watts y la soprano Eileen Oger, acompañados por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart, dirigidos por Helmut Rilling. Y vamos con la primera ya, la primera pizca será el primer número del Magnificat en re mayor BWV 243 de Bach, interpretado, en este caso es un tema para coro, los otros 2 son temas para solistas femeninas, pues interpretado por los cantores de Stuttgart, acompañados por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart y dirigidos por Helmut Rilling. Cantan en latín, que es la lengua que más, no es la única que se utiliza en el Magnificat, porque hay por lo menos un Magnificat escrito en alemán, la letra es la misma, pero en otra lengua, claro, que algún día lo daremos a conocer por aquí también. Pues el coro canta Magnificat anima mea Dominum, que en castellano, tal como figura en Lucas 1:46, es glorifica mi alma al Señor. Vamos a escuchar al coro y a la orquesta. Y vamos ya con nuestra tertulia después de escuchar este tema con esa sabiduría, con ese genio que tenía Bach,
que sigue conquistando los auditorios, y no solo eso, sino músicos absolutamente de hoy, que aprovechan las genialidades de Bach para enriquecer sus propias composiciones. Los tertulianos que hoy nos acompañan recibieron una invitación para investigar acerca de los posibles atentados contra el clima. De ese tema apenas se habla en los medios. Yo solamente voy a poner un prólogo que es la definición que da la Wikipedia. Dice: manipulación del clima es el acto de alterar el ambiente para producir cambios en el clima. Tiene como objetivo prevenir fenómenos naturales como huracanes o tornados, producir modificaciones en beneficio de las agendas de estados y corporaciones como lluvias en zona de sequía, o provocar un desastre natural contra un enemigo o rival. La modificación del clima en la guerra, o sea, usar el modificar el clima como arma de guerra, ha sido prohibida por las Naciones Unidas en virtud de la Convención de Modificación Ambiental. Bueno, y estamos ya con el tema abierto. Yo tengo algunas cosas aquí, pero estoy seguro que vosotros tenéis también cosas interesantes y por lo tanto yo os doy automáticamente prioridad. Así que no sé ni por dónde empezar, pero Flor, que está aquí en calidad de profe, pues dinos algo a lo que tú hayas llegado, algo muy, muy breve, pero algo. Ujú. Vale, realmente lo que acabas de plantear ahora es un tema más intencional. Y yo, en principio, cuando nos pusiste aquello de atentados contra el clima, busqué qué cosas de las que han sucedido pasado o qué elementos del medio ambiente se han visto afectados y son atentados contra el clima porque pueden producir una variación en el clima, pero no tanto a nivel intencional como acabas de sugerir, ¿no? Entonces, si te parece, comento lo que he encontrado y luego sobre eso, si quieres, ya seguimos hablando, ¿no? Adelante, breve y concreto. Muy bien. Varios elementos son atentados contra el clima. Primero, la deforestación. Si te parece, los nombro y luego podemos... Bien. Después, ¿vale? La deforestación sería un atentado contra el clima. La mala administración de las áreas silvestres, incluso la mala administración de las zonas habitables. Las malas prácticas agrícolas. La contaminación del agua y también la del aire. Y ya ves que son temas súper amplios. Y delito ecológico, que sería la puesta en peligro de las especies, la extinción total, que puede ser directamente o por perder su hábitat natural al incidir en otros elementos. Entonces empezamos por aquí y luego a donde nos lleve la conversación. Menudo catálogo. Tomás, ¿tú qué tienes por ahí? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que el hombre hace habitualmente que están cambiando o que manipulan el clima. No es el cambio climático nuestro tema hoy, pero evidentemente pues la mala gestión de la tierra en general pues tiene una capacidad para alterar el clima que estamos sufriendo y que es bastante evidente, ¿no? Hoy, viendo la prensa del sur de Pontevedra, leía un artículo que se titulaba La desertización, un riesgo que acompaña a la despoblación. Un estudio revela que el 17,5% de la España rural sufre simultáneamente problemas de baja natalidad y de aridez de la tierra por abandono del campo. Y no quiero aburriros leyéndoos el artículo, pero ahí explica cómo el hecho de que el campo se abandone manipula y erosiona el terreno y produce incluso cambios en el clima y en las precipitaciones. Después de todo, se ha sabido que algunos estados, algunos gobiernos, pues han conseguido manipular el clima en colaboración con sus equipos científicos para conseguir determinados objetivos, sean objetivos de mayor humedad para producir mayores cosechas o sea objetivos incluso militares, ¿no? Yo creo que
la actitud hacia la tierra y hacia el hábitat en el que vivimos es distinto según el enfoque que se tenga de la tierra en sí. Es decir, si la tierra es algo que ha surgido pues, en un proceso geológico anónimo o ciego, o si realmente pues, es el resultado del diseño predeterminado y de la inteligencia inconmensurable de Dios. Eso cambia todas las cosas, cambia el enfoque, sin duda ninguna. Pedro, antes entrabas como un tiro y ahora como una ráfaga No, ausente. no, Sí, no, ahora sí. estaba así, estaba de silenciado, me he quitado la palabra a mí mismo, ¿no? Pensando un poco en el hecho de atentar, ¿no? De ir en contra de algo de una manera eh, consciente, ¿no? De una manera que nos damos cuenta. Yo creo que uno de los atentados básicos y cotidianos que cometemos es, por ejemplo, querer comer fruta de fuera de temporada, ¿no? Ahora. Y hay veces que pensamos en esto que planteabas, ¿no? Un atentado de los grandes gobiernos y todo lo demás, que eso está hecho de verdad, pero nos hemos olvidado los consumidores de que nosotros somos los que dominamos el mercado, ¿no? Entonces, claro, si tuviésemos una conciencia, como decía Tomás, de mayordomos del planeta que Dios nos ha dado, pues nos aguantaríamos no tener melones ahora y esperar a que llegue el momento de tenerlos y que la propia tierra dé sus frutos, que no esté forzar a la tierra para que nos dé lo que queremos nosotros, ¿no? Nos hemos convertido en una sociedad caprichosa, que queremos todo aquí y ahora, y con ese puntito de dulzor y todo lo demás, que muchas veces es falso porque se meten más cosas de las que queremos reconocer en los alimentos. Entonces yo empezaría por ahí también, a que el atentar nosotros contra el planeta, es tener esta posición caprichosa y poco cuidadosa, sabiendo lo que hay. Yo recuerdo cuando era pequeño, en el colegio, nosotros teníamos una asignatura de agricultura. No sé si aquí en España la teníais en los 70, los 80, pues estudiaba y te enseñaban los principios de la agricultura básicamente, ¿no? Entonces, claro, tú sabes perfectamente que fuera de temporada no puedes tener ciertas frutas, pero aún así las exigimos, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí, para ir a abrir boca, ¿no? Nosotros de alguna forma somos como consumidores, estamos atentando de alguna forma también contra el clima. Camilo. Bueno, yo no empezaría como Pedro, porque si estamos hablando de cómo cuidar el medio ambiente o los atentados que hay contra el medio ambiente, pues nos quedamos en un diálogo sobre ecología y cómo se debe cuidar el planeta, pero ese para mí no es el problema que tiene la humanidad de fondo, es un problema mucho más serio. El de cambiar el clima se puede hacer y hoy hay mecanismos que pueden cambiar el clima e incluso provocar terremotos. Hay el sistema HAARP con 2 As, por ejemplo, que tienen los americanos, son capaces de hacer muchas cosas en la atmósfera, ¿no? Pero el tema de fondo y el tema que debería preocuparnos a los creyentes y a la humanidad en general es la manipulación que se está haciendo sobre el cambio climático a nivel planetario, ¿no? Eso está patrocinado por la ONU, se llama Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que supuestamente tendrían que formarlo, pues, yo qué sé, 1.500 científicos. Realmente es un panel político y ahí manejan, digamos, las ideas de la ciencia como ellos quieren, pagando a los que se adhieren a sus ideas, a sus ideales y demonizando a aquellos científicos que, digamos, llevan lo contrario y no se quieren vender o no se quieren dejar comprar por el sistema, ¿no? Les acusan de que son las petroleras que están detrás de eso y les pagan, etcétera, etcétera. Como tantas cosas, ¿no? Si no vas por lo políticamente correcto, te van a caer encima y por encima te condenan al ostracismo, ¿no? Y solamente una persona muy valiente que está muy consolidada como profesor en una universidad, por ejemplo, he consultado a través de internet con paleoclimatólogos de importancia como de Oxford o de Cambridge, y ellos, pues, evidentemente, esos niegan totalmente lo del CO2 y lo del cambio climático tal como lo están montando ahora, ¿no? Y ellos y te hablan de cuáles son las verdaderas causas de por qué el clima está cambiando y hasta las puede entender un muchacho de, yo que sé, de 10 años que esté estudiando en el colegio física y química. Es así de sencillo. Lo que pasa es que una cosa tan sencilla como explicar cómo el clima va cambiando a través de los tiempos, pues eso no vale. Te demonizan y te sacan del medio.
y podemos hablar, yo que sé, siempre ha cambiado el clima. O sea, aquí tenemos hablado en programas, yo que sé, pues Groenlandia significa tierra verde. Los vikingos vivieron cómodamente hace siglos allí porque el clima había cambiado. Quedan restos todavía de casas, de alguna iglesia, lugares donde Groenlandia se pasó así. Hubo también una glaciación en el siglo XVI, una pequeña glaciación que se le llama la Europa helada. Un día como hoy, en esa época, pues aquí en la ciudad de Zaragoza, yo no voy al Támesis, aquí en Zaragoza, la gente podía pasar por encima del río porque estaba helado y podía practicar, si sabían hacerlo, patinaje artístico. Y también hubo periodos cálidos que se denominan, digamos, épocas semitropicales aquí en Europa. Siempre ha habido un clima cambiante. Y desde el siglo XVIII y XIX esos fenómenos ya se han conocido siempre. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que interesa vender eso, que el CO2 está arruinando todo el país, todo el planeta. Una cosa es que cuidemos las cosas. Evidentemente, si este jardín lo dejo abandonado o le echo productos químicos, lo estoy estropeando. Eso es un delito ecológico. Pero otra cosa es que el clima cambia y que lo está produciendo el CO2 o que lo estamos produciendo nosotros. Eso no es así. El planeta es mucho más perfecto, como decía Tomás, es maravilloso, es una creación hecha por Dios que se autorregenera de forma maravillosa cuando lo deja. Pero las ideas de la ONU y de ese panel intergubernamental lo que quieren es vendernos que nosotros tenemos que cada día estar más amaestrados. Para ir concluyendo, no quiero enrollarme con más datos, ¿no? Y para eso pues está creando, yo qué sé, las ciudades de 15 minutos. Ya sea Birmingham hace unos días se apuntó a eso, y en la ciudad de París y esta alcaldesa que es de origen español ahí, pues Hidalgo, pues también ya quiere apuntarse a eso. Ciudad de 15 minutos significa que tú, para no contaminar y para no consumir mucho carbono, no te puedes mover en la ciudad más de donde puedes ir caminando a hacer tus cosas en 15 minutos. Es una forma de irte arrinconando otra vez y dejándote, digamos, manipular por eso, ¿no? O se está hablando también, ya hay algún banco que está experimentando con tarjetas de crédito, donde tú vas consumiendo un CO2 que el sistema de inteligencia artificial te va controlando, y puedes llegar a un supermercado y decir, deme un chuletón, y que te diga la señora del supermercado, lo siento, pero su tarjeta dice que usted de carne nada. Usted come un producto artificial aquí que está hecho a base de garbanzos, que te vas a ver igual que la carne, y vas que chutas. Es una forma de manipularnos, de amaestrarnos y de tenernos controlados. Pero precisamente al final ha llegado al punto en el que empecé yo. Y para mí eso es lo importante. Lo significativo es que, como decía Vargas Llosa, que ahora está de actualidad, de rabiosa actualidad, en el arranque de conversación en la catedral, él decía, ¿cuándo se fastidió el Perú? Y la pregunta ahora ya no es esa. La pregunta es hasta cuándo va a estar fastidiado el Perú, hasta cuándo va a estar fastidiado el planeta. Es una cuestión ahí el tema fueron los peruanos, no el claro, medio ambiente. no, pero claro, y en el tema del clima somos nosotros, que al final somos consumidores. Y el problema que tenemos es que nosotros creemos que nos manipulan, pero nos dejamos manipular. El día que nosotros decidamos comer carne solamente y no comer fruta, o dejar de consumir fuera de temporada, haremos una gran diferencia, pero somos manipulados. Es decir, la culpa no es de la ONU. La ONU está allá arriba precisamente porque hay un mercado abajo. Entonces yo creo que de una vez por todas tenemos que despertar, incluso como creyentes, a cada día, con las pequeñas cosas, hacer una gran revolución, porque si no, claro, arriba yo no voy a entrar en si es conspiranoico o no es conspiranoico, como siempre decimos, ¿no? En broma y en serio, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que nosotros somos responsables, y si no somos responsables en esto, no somos responsables en nada. Entonces apagamos y nos vamos. Entonces tenemos que ir aterrizando, yo creo, todos estos temas al individuo. Claro, nosotros tenemos un Dios que nos va a reclamar a nosotros personalmente nuestra responsabilidad sobre esta y otras cosas. Entonces, claro, con esto a mí personalmente no me vale pensar en asuntos supranacionales y todo lo demás, porque no me van a pedir cuentas por esas cosas, sino por lo que hice yo. Y hablando del planeta, pues lo mismo. Al final, claro, ¿por qué compro como chuletones cuando no corresponde, o como esto, como hago lo otro? Claro, esa es mi responsabilidad, y a mí me gustaría pensar así, que yo soy responsable y que puedo hacer algo, porque si no, simplemente con dejarme llevar por la masa y por la ONU en este caso, pues tengo suficiente, ¿no? Pues déjate manipular todo lo que quieras, pero yo quiero tener la libertad de comerme un chulatón cuando me apetece. Sí, claro, no, sí, exactamente. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, y estoy de acuerdo con que hay muchas cosas que se están sacando de contexto y todo lo demás, pero lo que quiero decir es que nosotros también
tenemos que ser responsables, porque si cada cosa es responsabilidad no sé, de la ONU o del G7 o del G20, entonces, como digo yo, si no tenemos responsabilidad en nada, no tenemos responsabilidad en nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo podemos hacer nosotros, podemos poner nuestro granito de arena. Flor, tú como alguno de esos temas que presentaste, pues uno monográfico y breve. Bueno, yo lo quiero llevar, esto es lo que al principio miré, pero yo lo quiero llevar a nuestro terreno, a la Biblia, ¿no? Entonces, como lo quiero llevar a la Biblia, bien decía que la creación era perfecta. Y digo porque era perfecta, porque Dios cuando creó todo, en Génesis allí 1:31, vio que todo era bueno y además que era bueno en gran manera. Pero la creación cambió. ¿Cuándo cambió? Con el diluvio. Se abrieron cataratas del cielo y los abismos con aguas debajo de la tierra. Y la tierra no es como Dios la creó ya. No es ya desde el principio. Ya hubo cambios. Ya hubo cambios a causa del pecado del hombre. O sea, ya cambió. Entonces, ¿qué ha pasado a través de los siglos? Que la tierra se ha ido cambiando, que el clima tiene que ver con todo lo que hagamos sobre la tierra, el aire, el agua, los cambios que se produzcan. Y ya no quiero entrar en el tema del cambio climático porque creo que no era el tema de hoy. Pero claro que afecta. Y la actividad humana afecta muchísimo al clima. ¿Por qué afecta al clima? Porque afecta al medio ambiente. Las concentraciones humanas en la vera de los ríos que hacen que los ríos se contaminen, contamina el río, contamina el aire y cambia el clima. Y yo respeto mucho las opiniones de Camilo y sé que vienen de temas y personas científicas, pero el hombre ha causado muchísimo daño a su entorno y lo sigue causando. Que nos estamos comiendo microplásticos cuando comemos, que lo sabemos, es a causa de la contaminación que ha producido el hombre. Tomás. Entonces, Yo lo que creo es que si uno ensucia y no limpia, vive rodeado de suciedad. Y eso es lo que nos pasa en nuestras ciudades. Vivimos rodeados de contaminación porque ensuciamos y no limpiamos. Y es así de sencillo. Y eso provoca enfermedades respiratorias, provoca muertes prematuras, es algo bastante evidente. También, bueno, deciros que tengo solo 56 años y cuando yo era pequeño, en mi pueblo, que sigo viviendo en él, todos los inviernos se congelaban los charcos y se andaba por encima. Eso hace como 20 años que no lo veo, como 20 años. Los cambios climáticos, normalmente los geológicos, los naturales, han sido mucho más prolongados en el tiempo. Llevamos aproximadamente 1,5 grados de aumento de las temperaturas en los últimos 30 o 40 años. Es algo que es bastante evidente. Pero bueno, en eso podemos tener evidentemente opiniones distintas y es sano que sea así. Estábamos hablando más bien, sí. Yo iba a decir que íbamos a hacer un alto porque estamos a la mitad del programa, pero si te queda algo más, termina. No, decía que nos estamos yendo de un tema al otro, ¿no? El tema que tú planteabas al principio es lo que se ha dado en llamar geoingeniería, es decir, la capacidad de hacer manipulaciones en el clima de forma interesada con diferentes objetivos a veces teóricamente buenos, como objetivos agrícolas, o malos, como la guerra, ¿no? Eso era el tema. Y bueno, nos estamos yendo a otro tema que es como mucho más de actualidad y que vemos todos los días más reflejado en los medios de comunicación. Bueno, hacemos un alto en nuestra tertulia, pero esto se está poniendo al rojo, lo cual era la intención y es importante cuando se hace una tertulia. Hacemos un alto para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata del segundo número del Magnificat en re mayor, BWV 243 de Johann Sebastian Bach, interpretado ahora por la contralto Helen Batz, acompañada por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart, dirigidos por Helmut Rilling. Lo que canta, digamos que es el versículo 47 y 48, por lo menos el 47 de Lucas 1, y dice una frase
que es importante reflexionarla. María dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vamos a escuchar a la contralto que canta maravillosamente y con esto cerramos la primera parte del cuarto de atrás de hoy. Bueno, aunque hace ya un ratito que habíamos escuchado este tema de Johann Sebastian Bach, hay un detallito ahí en lo que canta el coro, que lo canta en latín naturalmente. En ese Magnificat anima mea in Deus salutari meo. Pero esto de se regocija en Dios mi Salvador tiene telita. Pero bueno, no vamos hoy a entrar a eso porque no es nuestro tema para hoy. Estamos en torno al clima, estamos climatológicamente implicados ahí. Yo tengo un artículo aquí que a lo mejor alguno habéis dado con él y que va en la línea de lo que apuntaba Tomás también. Tomás utilizó la palabra nada más. Es un artículo que aparecía hace unos meses en Cambio 16. Geoingeniería y 5G. El Estado manipula el clima. Dice, el agua de la lluvia, un regalo de la naturaleza y tal y tal. Hay muchos refranes. Y después dice, PIP en mayúscula. Significa estos efectos. Proyecto de intensificación de la precipitación. Y se firmó entre la Organización Meteorológica Mundial, el gobierno español y otros estados de la citada Organización Meteorológica Mundial participantes en el experimento. Este acuerdo tenía como base realizar experimentos científicos relativos a los procesos meteorológicos que intervienen en las precipitaciones, lluvia y nieve, por ejemplo, y en su satisfactoria modificación. La finalidad era facilitar a los miembros de ese grupo la información real sobre las posibilidades de intervenir artificialmente y con éxito. El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2001 del 20 de julio
que aprobó el texto refundido de la Ley de Aguas, establece que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. No hace falta que se aclare, sigue diciendo el artículo, que todos los diputados, senadores y partidos en general saben perfectamente que el Estado puede manipular el clima y lo manipula. La pregunta es, ¿tiene alguna responsabilidad en los daños que produce a los particulares? Bueno, nada más que un hilito del tema de la geoingeniería, pero a lo mejor Camilo tiene algo más y así te estuvimos citando y vamos, tú estás ahí esperando para entrar al ruedo. Bueno, es cierto que el clima, como dije antes, se puede manipular y de hecho se ha tratado de manipular muchas veces, ¿no? El Estado de Israel ya hace unos 30, 40 años que bombardeaba las nubes con cloruro de plata para que hubiera más precipitaciones en su estado y cayera más agua allí. Pero aunque se manipule el clima de esa manera, no se consigue manipular globalmente el clima como está pasando, ¿no? Y no os ofendáis si os contradigo y os digo que vosotros lo que estáis hablando es un poquito de la versión oficial de los hechos. Como somos tan malos, estamos quemando la selva, estamos echando mucho gas por los automóviles, pues entonces estamos cambiando el clima rápidamente y esto es un desastre. Es eso lo que nos están vendiendo para manipularnos. Pero si yo consulto a un geoclimatólogo que está en la Antártida o está ahí en Groenlandia y perfora hielo, y ahí se pueden hacer perforaciones de kilómetros en el hielo y en esas burbujitas de oxígeno, de aire que hay, más bien de aire que hay, porque el oxígeno es un elemento más del aire, que se está analizando el clima a través de miles de años. Y lo que te dice un geoclimatólogo es que, por ejemplo, en el periodo del Holoceno máximo, hace unos miles de años, había 10 veces más carbono en la atmósfera que ahora. Por tanto, él te dice redondamente, le da la risa, se dice, no, lo que están diciendo ahí en televisión todos los días, y muchos científicos que están pagados, e incluso están pagados, yo que sé, las ONGs como Greenpeace y otros. Uno de los cofundadores de Greenpeace echó el grito en el cielo diciendo, ¿qué pasa? Nos están comprando con dinero y tenemos que vender esto. Lo que quería el cofundador de Greenpeace es salvar ballenas, pero no vender a la humanidad de que el clima lo estamos cambiando nosotros. El clima cambia porque hay otros fenómenos mucho más allá de nuestra estratosfera que influyen muchísimo, como el sol, como las nubes. El vapor de agua es la vida, se influye muchísimo más en el cambio climático que el CO2. El CO2, y estoy comprimiendo muchísimo esto, que se podría hablar mucho más. El CO2 es beneficioso para la Tierra. O sea, por ejemplo, el CO2 lo absorbe cuando necesita el planeta absorber CO2, los océanos se lo comen. Y cuando le falta a la atmósfera CO2, el océano se lo devuelve. O sea, como decía nuestra contertulia, Flor, en este planeta, a pesar de que por el pecado y por el diluvio ha degenerado, sigue siendo un planeta maravilloso que sabe autorregularse de forma preciosa. Y los cambios climáticos, como decía antes, siempre existieron, ¿no? Entonces, el tema de fondo es, nos vamos a comer el discurso que nos dicen desde la ONU principalmente, ese organismo que yo mencionaba antes, para ellos hacer con nosotros lo que les dé la gana. Vete hasta allí y no más allá, cómete lo que te digo y no otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una manipulación total. Nos confinan de muchas maneras. Nos confinan de muchas maneras y nos idiotizan de muchas maneras. Y ese es el tema que un cristiano tiene que decir, no, yo me rebelo contra todo esto. Yo solamente me inclino, me arrodillo delante de mi Dios y delante de lo que Dios quiere hacer en la Iglesia a través mía y a través de todos mis hermanos. Pero no lo que me digan gobernantes mintiéndome abiertamente. Porque entonces, te digo, la gente de ciencia no se come ese discurso de ninguna manera. Oye, entonces, y yo derivo ahora la pregunta a Tomás, porque si no es por el tiempo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Romanos 13, donde se nos exhorta a estar sujetos a las autoridades, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos, Tomás? No te oigo, no entras. No entra, tu voz no entra, no se te escucha. Estás otra vez mudo.
Pedro, contéstame Ahora, tú. ahora, Sí, ahora Sí, sí, ahora Tomás. Tomás. Ahora estás, Tomás. Bueno, tranquilo. Tú arregla tu problema que nosotros estamos aquí. Pedro. Sí, lo que iba a decir es que eso, hay que tener un poquito de cuidado con este tema de Dios y yo y todo lo demás. Es decir, si nosotros, cada uno será responsable, como dice la palabra, de lo que oiga y de cómo reacciona a lo que escuche. Entonces, unos tienen mucha información o dicen tenerla, otros dicen tener poca información, otros no buscan ninguna información y aquí cada uno entonces reacciona como quiere, ¿no? O sea, yo creo, yo estoy de acuerdo con Camilo en ese sentido de que, claro, yo soy responsable de mí y de lo que debo hacer yo, evidentemente. Las autoridades hay que respetarlas, claro que sí, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, pero en estos temas que son científicos, si cambiamos este tema por los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, que con otros temas también se callan. A mí lo que siempre me abruma muchísimo es el tema de que todos los científicos que son buenos, que saben lo que dicen, no son capaces con un par de narices de salir y decir lo que tienen que decir. Igual con los psicólogos, la misma cosa. O sea, aquí tenemos atajos de cobardes que no dicen nada, que no salen, se pegan y se rompen en la cara, cristianos o no, para decir las cosas como deben decirlas. Entonces, claro, uno tiene que buscarse la información por otro lado, pero eso cuando lo aterrizamos una vez más a la iglesia y a cada uno de nosotros, somos responsables. Responsables cada uno de nosotros en particular y después los que enseñan, de enseñar correctamente para que los que no tienen esa información la tengan y sepan a qué sí o a qué no atenerse de lo que diga el gobierno, ¿no? Entonces, claro, vivimos en una esfera tan grande de manipulación y de noticias falsas y todo demás, que muchas personas no saben a qué atenerse y precisamente, ¿no? Entre bobos anda el juego, como dicen los clásicos, y claro, como no sé quién dice la verdad, la gente se deja llevar. Entonces, otra vez yo creo que tenemos que volver hacia el criterio, no solamente el criterio bíblico de la palabra de Dios, que ese es fundamental, pero también el criterio de las demás cosas, ¿no? Saber dónde buscar información, qué creer, qué no creer y actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que en general la gente vive muy ignorante de lo que es, entonces, claro, tiene que buscarse las maneras de saber, pero también es muy complicado saber. Hoy día no sabes, no se puede diferenciar ahora con esta inteligencia artificial que tenemos, que le dices un nombre de cualquier cosa y te lo pinta exactamente igual que cualquiera. Entonces, con las noticias pasa exactamente lo mismo. La gente no sabe a qué atenerse. Entonces, en eso hay que incidir. Y con un tema como este, muchísimo más. No sé si me oís ahora. Ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Adelante. Bien. Bien, yo quería decir que lógicamente hay que sujetarse a las autoridades, salvo en ciertos contados casos que están especificados en la palabra de Dios, cuando las autoridades se oponen a lo que Dios dice, pues ahí, y hay casos en la historia que se podrían. Pero en temas científicos como este hay que ejercitar el criterio propio en cuestiones que no están contenidas en la palabra de Dios. Un cristiano tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. No tiene que creer igual que otro en otras cosas de las que la palabra de Dios no dice nada o no habla con claridad. Problemas modernos como estos son problemas que no están tratados en la Biblia, entre otras cosas porque la Biblia no es un tratado científico, es es la revelación de Dios con lo que Dios considera, con lo que Dios nos da para que nosotros lo conozcamos. Pero no nos da todas las llaves de todos los criterios, de todas las opiniones. Un cristiano no debe de opinar lo que nadie diga sobre cualquier cosa. Debe creer lo que dice la palabra de Dios. Y sobre estos temas, lo que hay es que ser críticos, evidentemente, lo que hay es que informarse, lo que hay es que cotejar las múltiples informaciones que nos llegan y tener un criterio propio, que no tiene por qué coincidir con el de otro cristiano, por supuesto. Ya que, Flor, ya que Pedro se ha estado metiendo ahí con los psicólogos, defiéndete, please. No, yo, a ver, ¿qué quieres que hable ahora del tema de psicología? En el tema de psicología también hay mucha manipulación. Incluso cuando estás estudiando, si vamos a eso, cuando estás estudiando la carrera, hay muchos puntos de vista y muchas universidades se decantan por uno o por otro, ¿no? Entonces, sí que es difícil tener un criterio propio, porque incluso buscando información, te puedes encontrar información. La información es como esto de la historia. Según quien la cuenta de una manera. Pues en cuanto a información también nos pasa un poco así.
Yo lo que pienso y reflexiono es qué es lo que yo puedo hacer para seguir lo que Dios nos mandó acerca de cuidar el medio ambiente y el entorno, porque al final, pues vale, seguramente habrá manipulación con respecto al tema del cambio climático, seguramente habrá desinformación incluso, pero ¿qué tengo yo que ver en el asunto? Porque a mí al final lo que me tiene que importar es lo que yo pueda hacer o no hacer, ¿no? Y mi responsabilidad frente a Dios es cuidar mi entorno. Entonces, también tendré que a nivel personal ver qué es lo que yo hago para cuidar mi entorno. Bueno, yo creo que estamos llegando hacia el final, pero no hemos llegado a una conclusión y creo que va a ser bastante difícil llegar a una conclusión. No cabe ninguna duda, pero es que está ocurrido, yo creo que siempre, ¿no? Pero no cabe ninguna duda que las noticias están en manos de los que pueden modificar la opinión. Y naturalmente las aprovechan para eso está claro. Bueno, desde que vino la televisión también está claro que vemos no necesariamente lo que ocurre, porque la televisión tiene un poder muy especial. Te dicen, no, que lo he visto en la tele, pero resulta que tú ves lo que ellos quieren que veas. Y los que hacen, bueno, pues fragmentos de una noticia, porque no se puede estar 10 horas con una noticia, sino que van sacando secuencias, y los que hacen eso lo hacen respondiendo a los intereses de la empresa para la que trabajan, que son que aumente la audiencia y que no se salgan del plato si en algún momento ocurren cosas que molestan a los que no hay que molestar. Entonces se maquilla la noticia. Eso es algo que yo creo que ya teníamos que saberlo hace mucho tiempo. Entonces, hombre, estas cosas eso se llama ingeniería social y que con la inteligencia artificial hoy es mucho más fácil manipular a la gente que ve la tele y que no piensa por sí misma o escucha, ¿no? Pero yo a lo que voy, amigos, yo como creyente evidentemente tengo que leer la Biblia es palabra de Dios, me inspira y me ayuda a pensar y a enseñar también cuando Dios me permite, digamos, que a otros que vienen les ayude un poquito en la comprensión de la palabra de Dios. Pero yo voy al hecho de los que nos gobiernan, los supragobiernos, aquellos que están por encima incluso de nuestro presidente y de otros presidentes, que toda esa ideología de género, aborto, eutanasia, psicología, cuando me dice que un perro tiene más derechos que yo o un elefante, porque que es un ser también igual que yo, como si fuera un ser humano, e incluso con más derechos. Ellos no van a la cárcel, no les puedes tocar, tú vas a la cárcel si les tocas, y en cambio si matamos a un ser humano, pues no pasa nada, eso está arreglado. Yo que sé, el sistema económico, si todo eso y otras cosas van en contra de mis derechos como cristiano, entonces tengo que ponerme como Pablo allí cuando estaba allí en Cesarea y dijo, no, pero yo apelo al César, ¿sabéis? Como diciendo, ahora me queréis matar aquí, acribillarme, pero yo tengo medios. Bueno, es un ejemplo mejor que no vale mucho, pero quiero decir, uno tiene que ponerse sobre sus pies y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Si vosotros queréis que yo vaya al revés como todo el mundo, no, yo me pongo derecho y quiero ir derecho. Claro que me puede costar la vida, me puede costar prestigio, me puede costar muchas cosas, pero, sí, un creyente tiene que plantearse esas cositas y ponerse de acuerdo con ellas. Sí, pero yo creo que en un sentido hay que recordar que no tenemos toda la información ninguno. Entonces, hay que apelar a la propia conciencia, creer, mantenerse firme y confiar en el Señor. No queda nada más. No es una batalla que nos corresponda en el buen sentido. Creo que hay que tener fe y hacer lo que la palabra de Dios dice y ya está. Y un poco lo que decía Tomás. Eso es lo que estoy diciendo yo con otras palabras. Sí, exactamente. Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí. Tomás, como casi un cierre. Permitidme una cita, Isaías 45:18. Él es Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Es decir, Él nos puso en una habitación limpia, ordenada, arreglada y cómoda. Vivir rodeados de porquería
no puede tener ninguna coartada. Hay que cuidar lo que no es nuestro, lo que es de Dios. La tierra, la atmósfera, el entorno en el que vivimos es nuestro, es de los gobiernos, es de la sociedad. No, yo creo que es de Dios. Y por eso me siento en la obligación de cuidarlo y de que las personas que vivan alrededor mío no vivan rodeadas de porquería por culpa de la forma en que yo vivo. Eso es una responsabilidad individual para un cristiano o para un no cristiano, igualmente. Pero para un cristiano más, porque yo creo que la tierra es de Dios, no es mía, ni de ningún gobierno, ni de ninguna organización de naciones, es de Dios. Y yo quiero mantenerla limpia, ordenada y habitable como Él me la regaló. Bueno, independientemente de que, siguiendo lo que Camilo apuntó antes, que sí que hay datos acerca de eso, independientemente de que haya etapas que no dependen de nosotros en las cuales el clima cambia. Pero eso de ninguna manera es óbice para que cuidemos el entorno en el que nosotros estamos. Esa es la cuestión. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Son dos temas diferentes. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, vamos llegando hacia el final. No final, pero ya vamos llegando hacia el final. Camilo, tú tienes así una cosita pequeñita. Yo tengo un problema tecnológico. Me suena una alarma y yo no sé, me sale dónde apagarla. Pero resulta que yo no toco en el sitio adecuado y no se me apaga. Y después no sé cómo la tengo que apagar. Voy a dar un golpe al teléfono y lo voy a tirar a la basura. Bueno. Yo de pequeñito solo querría añadir, si me lo permites, es que vienen tiempos difíciles, son tiempos muy complicados y agarrémonos, también como decía Pedro, a la palabra de Dios, agarrémonos al Señor y no le soltemos. No, hagamos como Pedro, que era un hombre que fallaba muchas veces y tenía unos fallos terribles, pero tenía una cosa maravillosa, que agarraba después a Jesús de su manto y decía, yo no te suelto. Yo me agarro a ti y yo no te dejo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos en tiempos difíciles, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, pues nuestro tiempo se acaba porque yo estoy viendo aquí el crono, marca 47 minutos y tenemos 47 minutos y medio y todavía tenemos que poner ahí una piececita de música y alguna cosa más. Pero creo y espero que vosotros compartáis mi opinión. Yo creo que podemos volver sobre este tema, pero con una finalidad específica y concreta. Creo que eso estaría bien en otro día. Y yo voy a ver si consigo, voy a tirar este teléfono allá donde esté lejos para que no me estorbe. Porque estoy de verdad, estoy acomplejado. Tiene un botoncito donde si tocas se apaga la alarma. Pero si no tocas allí, después ya no hay forma. Bueno, total, nuestro tiempo sí que se termina. Y como se termina nuestro tiempo, pues vamos a cerrar la puerta del cuarto de atrás. Pero antes de cerrar la puerta, esas puertas así antiguas que chirrían cuando se cierran, algo así. Bueno, pues la del cuarto de atrás es suave, pero también se cierra, inevitablemente. Bueno, pues antes de cerrar la puerta, te dejamos con nuestra tercera pizca de adobo musical. Y se trata del tercer número del Magnificat, si recuerdo bien, tiene 12 números, o sea, 12 partes. El Magnificat en re mayor, BWV 243 de Johann Sebastian Bach, interpretado por la soprano Arline Auger, acompañada por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart, dirigidos por Helmut Rinning. Cantan en latín. Lo que dice en castellano sería: porque miró la humildad de su sierva, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y por si acaso, para los que dicen que los evangélicos no creemos en María ni nada, creemos todo lo que dice la Biblia acerca de María. Esta es una muestra hecha por un protestante alemán, como era Juan Sebastián Bach, allá en el siglo XVIII. Vamos pues a escuchar esta aria para soprano, pero antes
tengo que dar las gracias a Camilo, a Flor, a Tomás, a Pedro, porque nos hemos asomado nada más a un tema que ya ha venido aquí más de una vez, pero creo que nos ha dejado necesidad de ampliarlo un poquito más. Así que muchas gracias, y el cuarto de atrás ahora sí se cierra hasta el próximo día, que será la próxima semana, si Dios quiere, porque estamos en sus manos, también para el cuarto de atrás. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.